Bueno, hola, buenas noches. Soy Andrés Rojas Jajardo, profesor de Educación Física. Y bueno, hoy día del tema que quiero hablar en este podcast, presentación, es básicamente cuáles son las bases del entrenamiento para los corredores de largo aliento. Vamos a hablar de running, los fundamentos que voy a hablar acá aplican para cualquier deporte de larga duración, pero bueno, básicamente vamos a explicar con palabras simples el por qué se entrena, ¿ya? Porque, claro, todos podemos correr, todos podemos tener ciertas características en nuestro entrenamiento, pero lo que uno haga en el entrenamiento va a determinar las adaptaciones que uno vaya teniendo en el cuerpo y cómo eso irá en función de mejorar el rendimiento. ¿Ya? Así que bueno, la idea es poder dilucidar un par de cosas, poder entenderlo con palabras simples. Así que bueno, vamos a ir avanzando de a poquito en todo esto. Bueno, lo primero, vamos a tratar de hablar un poco para que entrenamos, eh, comprender las variables que van a incidir en el entrenamiento de carreras de largo aliento. Y en realidad el punto central de esto y lo que me importa es extrapolar estas variables de carácter fisiológico, de cómo funciona tu cuerpo y que se mide en el laboratorio, que es muy costoso por lo demás, a herramientas simples de, de- de cuantificación del entrenamiento. Yo creo que ahí hay un punto súper clave que nosotros tenemos que entender que claro, toda prescripción del entrenamiento se hace en base a muchos test de laboratorio y otras pruebas de campo, que es lo que yo puedo hacer en un gimnasio, al aire libre, en una pista, y que es importante saber que una cosa no es, o idealmente el de laboratorio es el gold estándar, es lo mejor, pero no quiere decir que las pruebas de campo no sean igual de válidas si nosotros manejamos bien las variables que vayan de la mano con el fundamento que me da el laboratorio. Ya, así que eso lo vamos a tratar de explicar. Voy a explicar hartas cosas de laboratorio, pero lo voy a extrapolar a herramientas fáciles de- en la cual vamos a poder manifestar y cuantificar el entrenamiento. No voy a hablar de métodos de entrenamiento, eso es otro tema en extenso, pero sí que incide en que yo pueda mejorar mi rendimiento de carácter aeróbico en las carreras de resistencia. Y acá abajo dar a conocer zonas de entrenamiento. La idea no es profundizar en eso, pero sí saber que estas herramientas de cuantificación sencillas, relacionadas con variables de laboratorio, sí se correlacionan también de manera muy simple con zonas de entrenamiento. Básicamente vamos a ir de lo complejo a lo simple. Debiera ser al revés, pero es para tratar de darle un poquito más de sentido al final del camino. Bueno, ¿para qué entrenamos? El entrenamiento, básicamente, hablando de un tema deportivo o cualquier otro, va a buscar una cosa, a grosso modo, que va a hacer mejorar los parámetros fisiológicos en tu cuerpo. La fisiología habla de cómo funciona tu organismo, los sistemas de tu organismo, cómo está integrado uno con el otro. Y el entrenamiento, ¿qué es lo que hace? Es mejorar y optimizar el funcionamiento de todos estos sistemas en función de mejorar un rendimiento. ¿Ya? La gente habitualmente, ¿para qué va a decir? Para verme mejor. Tiene que haber una modificación en tu organismo para verte mejor. Si quieres tener más músculo, si quieres tener menos grasa, van a haber cambios a nivel fisiológico importantes para que esto ocurra. Algunos van a decir para competir. Claro, para competir me voy a tener que encargar de mejorar varios parámetros que van a ser lo que yo voy a explicar a continuación, como mis consumos de oxígeno, como mi tasa de utilización de lactato, mejorar tus umbrales ventilatorios, tus frecuencias cardíacas y un montón de cosas más que son muy importantes
para poder competir y para poder rendir. O sea, voy a estar mejorando parámetros fisiológicos para mejorar mis marcas. Lo que dije anteriormente, si quiero mejorar mis marcas, tengo que poder mejorar mi manera y hacer más óptima mi carrera, hacerla más económica, hacerla más eficiente. Y eso va de la mano con mejorar parámetros fisiológicos. Para sentirme bien, esto es algo bien importante. ¿Ya? O sea, no todos entrenamos por deporte, no todos entrenamos eh, simplemente por una marca, pero para sentirte bien, el tema social, el tema afectivo, el tema emocional es súper importante. Y esto también va de la mano con mejorar parámetros fisiológicos y psicológicos, obviamente. Eh, para estar más saludable, súper sabio que en la medida que yo haga ejercicio, que yo corra, voy a tener un cuerpo más sano, un corazón más eficiente, voy a estar mucho más joven o voy a aumentar mi esperanza de vida. Y eso también es porque mejoraste parámetros eh, fisiológicos. Y para no lesionarme, súper importante, de repente no se habla mucho de este punto, y es importante el tema de entender que entrenar no va de la mano solamente para mejorar mi marca, o para estar más saludable, o para estar socioafectivamente mucho mejor. Pero el tema de la lesión es tremendamente importante porque una persona que se lesiona, un deportista que se lesiona, ese bienestar global que uno tiene se va por el suelo. Porque sobreponerse a una lesión para una persona que es activa, claro, es tema y tiene que aprender a convivir con eso, ¿ya? Y para no lesionarme hay que mejorar parámetros fisiológicos, ¿ya? ¿Y cuáles son esos parámetros que estamos hablando de la fisiología, de cómo funciona mi cuerpo y que inciden de manera súper importante en el rendimiento y que se miden en el laboratorio? Y acá hay varios de ellos, o por lo menos los centrales, que van a determinar el que yo pueda competir y que yo pueda ser cada vez mejor en la medida que yo me esté preparando para una carrera, para una competición, para los que son profesionales, Juegos Olímpicos, qué sé yo. Y bueno, está el consumo máximo de oxígeno, están los umbrales de lactato, están los umbrales ventilatorios, eh, y bueno, y acá hay correlaciones con lo que es la velocidad aeróbica máxima y con la frecuencia cardíaca máxima. Eh, puede sonar a gente muy familiar, para otros no tanto estos términos, pero vamos a tratar de aterrizarlos sin, tal vez siendo eh, un poquito, ahondando un poquito en algunos de estos parámetros, pero tratando de llevarlo a lo simple, ¿ya? Esa es la idea. Y bueno, y lo primero es el consumo máximo de oxígeno. Ya. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? Esto es algo que la gente que hace deportes de resistencia, yo creo que lo he escuchado mucho y es un parámetro súper importante y que como acá dicen la cantidad más elevada de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo, ¿ya? ¿Y esto para qué lo hace mi cuerpo? O sea, ya yo lo he escuchado, pero ¿para qué? Porque el cuerpo, obviamente, eh, para poder moverse necesita producir energía, ¿ya? Y el oxígeno, ¿qué es lo que me proporciona? Es lo que me proporciona la capacidad de poder transformar lo que son nutrientes que vienen de tu energía que está almacenada, que viene de los alimentos, y poder ocuparlos como energía. ¿Ya? O sea, para eso se ocupa. Y un deportista, si lo comparo con una persona que es sedentaria, tiene una mayor capacidad para hacer eso. ¿Ya? Acá como se puede ver, acá hay un gráfico, independiente que, que- o básicamente quiero que se entienda, que la línea vertical ya me muestra un valor X, el número de consumo de oxígeno,
y la línea horizontal me muestra un valor X en velocidad, ¿ya? Y en la medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, o que me voy moviendo más rápido, acá se ve que también va aumentando de manera vertical esta línea. Ya va aumentando de manera vertical esta línea. ¿Y por qué aumenta de manera vertical? Porque si yo voy corriendo más rápido, mi cuerpo va a demandar más oxígeno para poder producir energía. Si yo sigo corriendo más rápido, mi cuerpo va a seguir demandando energía para producir más oxígeno. Y esto va a seguir aumentando. ¿Ya? Acá hay diferentes velocidades y acá se ve que la curva del consumo de oxígeno en la medida que voy corriendo más rápido va aumentando, pero no de manera infinita. Esto tiene un tope. ¿Ya? Esto tiene un tope y todas las personas tienen un tope, ¿ya? Unos más, otros menos, y obviamente la gente que es deportista va a estar por sobre la gente que es sedentaria y los que son alto nivel, los que son top, son tipos de otro mundo y que tienen una capacidad de consumir una cantidad de oxígeno tremendamente grande para poder producir energía, para poder desarrollar las velocidades que logran en las diferentes competiciones. ¿Ya? O sea, hablar de completar un maratón de 42 kilómetros en 2 horas y fracción es tremendo. Gente que corre 21 en, en 1 hora, gente que corre 10 kilómetros en menos de 30 minutos. Vaya que hay que estar bien adaptado y bien entrenado, ¿ya? Pero básicamente que se entienda eso. En la medida que yo hago más intenso o corro más rápido, mi cuerpo va a ir consumiendo más oxígeno para poder proveer de energía para poder mantener el esfuerzo. Luego, acá se ve el mismo gráfico en el cual abajo, en la línea horizontal o la línea Y, nosotros estamos viendo diferentes velocidades de manera incremental y en el eje X estamos viendo el consumo de oxígeno que hay en relación a esas velocidades. La línea verde también va aumentando, es de un sujeto sedentario, ¿ya? Y la línea roja es de un deportista. Acá como se puede ver, el sujeto sedentario va aumentando al igual que el deportista el consumo de oxígeno en la medida que va aumentando la velocidad, en la medida que va aumentando el esfuerzo, pero llega a un límite muy tempranamente. Acá estamos viendo que alrededor de 11 kilómetros por hora el tipo ya está funcionando a full, no puede consumir más oxígeno. Sin embargo, el deportista sigue subiendo y acá en este gráfico se ve claramente que está alrededor de los 17, 18 kilómetros por hora para llegar a ese consumo máximo. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 10 kilómetros por hora. Eh, para veamos el nivel, eso es para ver el nivel de impacto que tiene el entrenamiento en tu consumo de oxígeno. O sea, es brutal. Y eso ocurre porque hay un montón de cambios a nivel fisiológico que van a permitirte poder llegar a esas tasas de desarrollo de uso de oxígeno para producir energía. Y finalmente, y esto es bien importante también, sea sedentario, sea atleta, nuestra condición humana nos lleva a que en la medida que vamos aumentando los años, este consumo de oxígeno va a ir disminuyendo. Eje Y, la edad, eje X, nuestro consumo. ¿Ya? Y acá tanto el deportista como el sedentario lo van a ir disminuyendo. ¿Ya? Obviamente el deportista, incluso ya estando a viejo o llegando a viejo como se ve en este gráfico, tiene consumo de oxígeno muy por encima de una persona sedentaria de la mitad de la edad. ¿Ya? Así que ojo, esto tiene que ver también con el tema de cómo yo proyecto parte de mi salud, porque o sea, el tema del cuerpo y las adaptaciones fisiológicas es una cosa, ya es importante también el tema cognitivo, psicológico, emocional, eh, tenerlo en muy buen equilibrio, pero por lo menos la parte física, acá está en evidencia que tiene una ventaja muy por sobre la persona que es sedentaria en cuanto a la calidad de vida que eso te puede proveer de aquí a que tú seas viejo. Ya, dicho eso,
El cuerpo consume el oxígeno para proporcionarse de energía, ¿ya? Energía que también, o esta facultad de consumir oxígeno también va a tener limitantes, ¿ya? Y estas limitantes, acá podemos ver este esquema súper simple, ya sale un atleta corriendo con su sistema y hay diferentes propuestas, ¿ya? Y hay una que es más relevante que por sobre otra. Pero acá se habla que los factores limitantes están en el nivel de la capacidad de difusión pulmonar. ¿Ya? O sea, los factores limitantes al consumo de oxígeno van desde el oxígeno atmosférico hasta que llega a nivel celular en el músculo. ¿Ya? Hay una cadena de cosas, pero cada uno de estas va a tener cierto grado de limitancia en mayor o menor medida para poder yo consumir más o menos oxígeno. ¿Ya? Así que uno de esos es la capacidad de difusión que hay en mis pulmones. Otro es el gasto cardíaco, que hace la cantidad de sangre que es capaz de inyectar mi corazón en cada latido. Otro va a ser la capacidad de transporte que voy a tener de oxígeno dentro de mis arterias por la sangre que va recorriendo mi cuerpo. Y otro factor que eventualmente también limita el consumo de oxígeno es el músculo en sí. ¿Ya? Vamos a ver cuál lo limita un poquito más que otro. Ya. El primero, y lo voy a explicar con monitos bien simples para que se entienda. ¿Ya? A nivel pulmonar, la difusión pulmonar. ¿Ya? Acá lo que ocurre, el aire que viene de la atmósfera pasa por tu nariz, llega a tus pulmones hasta estos alvéolos, ya que eso es parte de la estructura del pulmón, la última parte, ramificación del pulmón, y en esa parte ocurre el intercambio gaseoso en donde el oxígeno desde el aire, vamos a decir que prácticamente cambia su estado, que pasa a la sangre, ya pasa de este medio que es el aire a un medio que es líquido, porque estos alvéolos que están en los pulmones están rodeados de vasos sanguíneos, que son los capilares, y claro, y es ahí donde ocurre este intercambio gaseoso. ¿Ya? A nivel de difusión pulmonar, eventualmente sí puede ser una limitante. ¿Y cuál puede ser el mejor ejemplo? Cuando entreno en altura. Ya cuando entreno en altura tengo actividad física en altura, la cantidad atmosférica que tenemos del oxígeno es mucho menor a lo que hay cuando nosotros vivimos o estamos entrenando, haciendo ejercicio en el nivel del mar. ¿Ya? Y por ende, lo que pasa desde mi pulmón, de mi alveolo, hacia este torrente sanguíneo va a ser mucho menor en concentración. Y es por eso que es tan difícil poder rendir en altura, porque acá a nivel de difusión pulmonar ya tenemos un tremendo tema. ¿Ya? El segundo, y que en parte también se correlaciona con el primero, es el gasto cardíaco. ¿Ya? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre o el volumen de sangre que puede eyectar, que puede mandar mi corazón, que está representado por este esquema, a mi cuerpo. ¿Ya? Este monito de acá, con su lado derecho rojo y su lado izquierdo azul, es el corazón. ¿Ya? Y que sale una arteria hacia abajo, hacia todo mi sistema, y sale una arteria hacia la parte superior, hacia mi cerebro. Y acá este pulmoncito que está al medio alimenta con sangre rica en oxígeno este corazón. O sea, viene la sangre desde el exterior de la atmósfera a mi pulmón la entrega al corazón y el corazón la entrega al cuerpo, la entrega a mi cerebro, y una vez que ha sido ocupada esa sangre rica en oxígeno, viene de vuelta al corazón por este otro lado y va a parar a los pulmones para eliminar el CO2. ¿Ya? Básicamente así es como funciona el tema del gasto cardíaco. Y claro, y acá ocurre algo bien interesante con el tema de lo que es la limitante de mi consumo de oxígeno. Bueno, y lo que ocurre en este punto también con el tema del gasto cardíaco, en la medida
que mi cuerpo demanda más energía, yo necesito más oxígeno, el cuerpo, ¿cómo lo provee? Una de esas maneras es elevando tu ritmo cardíaco, aumentando el pulso, la cantidad de veces que el corazón late por minuto, ¿ya? Así que esa es una manera en la cual la sangre, que como bien mostré acá en este esquema, eh, tiene que recorrer este sistema. Si antes me recorría X cantidad, ahora me recorre X más 2, ya me va aumentando la cantidad de sangre que va recorriendo mi sistema, y por ende estoy transportando mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? Ocurre algo interesante que también lo vamos a correlacionar un poco al tema de los músculos. El tema de la frecuencia cardíaca aumenta hasta un punto, y hay un punto en el cual después no puede aumentar más. También se ve limitada, y este es el factor número uno que me limita el rendimiento y el consumo de oxígeno, ¿ya? Eh, Porque, claro, independiente que mi cuerpo tenga la capacidad, mis músculos tienen mucha capacidad de ocupar ese oxígeno, pero lo que no tengo más capacidad de hacer bajo mi condición humana es de transportar más sangre a unos músculos que potencialmente pueden ocupar mucho más de lo que mi sistema me entrega. Y eso da lo mismo si soy desentrenado o soy una persona entrenada. Eso es así porque la limitante del consumo de oxígeno al final nos viene dado por esto que estoy poniendo acá, que son los músculos, o que es la periferia, porque el músculo tiene una cantidad de mitocondrias, una cantidad de enzimas que ellos pueden procesar una cantidad increíble de oxígeno, pero mi sistema cardiovascular no es capaz de transportar esa cantidad que potencialmente, digo potencialmente porque no aprovechan su máxima potencialidad los músculos en ocupar ese oxígeno, ¿ya? Junto con el gasto cardíaco también viene el tema, y junto con la difusión pulmonar de oxígeno, viene el transporte del oxígeno, ¿ya? Acá, como dije en la difusión, este oxígeno se va a transportar en los glóbulos rojos que están en la sangre junto con la molécula de hemoglobina, ¿ya? Esto, en una persona entrenada, el transporte, la persona entrenada tiene más glóbulos rojos, tiene mayor cantidad de hemoglobina, ya tiene mayor cantidad de hemoglobina, y por ende tiene más capacidad de transportar oxígeno que una persona que no está entrenada, ¿ya? Esto, entre otros cambios, se conoce con el nombre que tiene un mejor o un mayor hematocrito, y claro, y esa capacidad que va a tener para transportar oxígeno en la sangre hacia los músculos que la necesitan. Donde hay un muy buen ejemplo de lo que es la limitante a nivel de transporte de oxígeno. Se ha hablado mucho en algún momento de lo que es el doping sanguíneo, ¿ya? Este tipo de doping, ¿qué es lo que busca básicamente? Es incrementar el hematocrito, incrementar la cantidad de glóbulos rojos que tiene la sangre de manera artificial, poniendo sangre del mismo sujeto que fue almacenado en otro periodo de entrenamiento, o de una persona que tiene mayor cantidad de glóbulos rojos y esa sangre fue almacenada, se la le ponen una cantidad, hacen una transfusión de sangre al deportista, con esta mayor cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina en el fondo, para que pueda transportar más oxígeno en una competencia, y por ende pueda rendir mucho mejor, y por ende pueda tener un mayor consumo de oxígeno. O sea, es brutal y es tremendo al nivel que llega el tema del doping. O sea, prácticamente cae fuera del humano. Ya, así que estos cuatro son los grandes factores limitantes que tienen que ver con el consumo de oxígeno a nivel de difusión pulmonar, ya cuando pasa a la atmósfera, a la sangre, de gasto cardíaco, cómo sube la cantidad de sangre que mi corazón manda al cuerpo para suministrar el oxígeno necesario para proporcionar energía, la cantidad de hemoglobina que es transportada con oxígeno
hacia los diferentes músculos que la necesitan, y el músculo esquelético en sí, que no tiene mayores limitantes, pero que hay algo muy importante y que también se logra producto del entrenamiento, es que uno puede aumentar la perfusión a nivel de los músculos. ¿Ya? La perfusión me refiero a la cantidad de sangre que va a rodear esa masa muscular que va a estar activa, y eso es porque aumenta la cantidad de capilares producto del entrenamiento. Y ahí hay una adaptación súper importante que ocurre también en los deportistas de largo aliento, y que es muy importante poder conseguirlo con ciertos métodos de entrenamiento en el fondo para poder tener una mayor capacidad de captación de oxígeno. Ya un músculo que tiene una red más amplia de capilares sanguíneos obviamente tiene una mayor capacidad de utilizar el oxígeno que le llega producto de estos otros tres factores que mencioné anteriormente. Espero que haya sido claro. Listo. Segundo punto, los parámetros fisiológicos que inciden en el rendimiento, y esto está siendo ampliamente utilizado hace mucho tiempo, porque ya no basta solo con el consumo de oxígeno, y no es lo más importante mi consumo de oxígeno máximo, si es que yo descuido estos umbrales de lactato, ¿ya? Y vamos a ir explicando por qué. Bueno, el lactato lo vamos a explicar en palabras súper simples, pero es una fuente de energía que el cuerpo va produciendo para generar energía a altas intensidades de trabajo. ¿Ya? Ya que claro, cada vez se va necesitando un poco menos de oxígeno, pero esto tiene un precio, que se va como acumulando lactato en sangre, y con esto va a empezar a mermar mi rendimiento en la medida que voy aumentando más esa intensidad. ¿Ya? Acá en este gráfico, el eje Y muestra también lo que es la velocidad, la carga del entrenamiento, ¿ya? O digamos la intensidad también con la que estoy entrenando, y el eje X muestra las concentraciones de lactato, ya que se van acumulando en la sangre en la medida que yo aumento mis curvas o en la medida que yo aumento mi intensidad de trabajo. ¿Ya? Eh, el lactato no es algo malo, ¿ya? El lactato está para suministrar energía. El asunto es que cuando aumenta más allá de cierto punto, ya que es lo que vamos a ir explicando acá, claro, ahí el cuerpo, vamos a decirlo en palabras bien simples, se funde y no puede funcionar más, ¿ya? Pero básicamente, el lactato tiene un nivel basal de 0,8 milimoles para que tengamos una idea más o menos ya de lo que es. Y este lactato va a llegar a un punto en el cual, ¿esto cómo se mide? El lactato es una muestra sanguínea, ¿ya? Que uno lo va tomando pinchando un dedo, pinchando el lóbulo de la oreja, y hay un analizador que le da un valor numérico en milimoles, que es lo que decía recién. Ya el base lo vamos a tomar como 0,8 milimoles, y eso es una actividad de muy baja intensidad. Acá se ve en este gráfico 5 km por hora, 7, 9, 10 y no aumenta. Pero llegamos al punto del 11 y medio, 12 km por hora. Y acá hay un pequeño incremento. ¿Ya? Ese pequeño incremento se conoce como el primer umbral de lactato. Y esto, en la medida que yo siga aumentando la velocidad, va a seguir aumentando la concentración de lactato, prácticamente de manera lineal, como se ve en estos puntos rojos, pero después va a llegar un punto en donde aumenta de manera exponencial. ¿Ya? Y este es nuestro segundo umbral de lactato, ya que muchas veces lo hemos escuchado como umbral aeróico el primero que dije, cuando se empieza recién a elevar, y cuando se eleva de manera exponencial se conoce como el famoso umbral anaeróico. ¿Ya? Lo que ocurre acá en el centro, ya que lo que sale donde está esta flechita, lo que ocurre entre el umbral 1 y el umbral 2 es el punto en el cual mi cuerpo es capaz de utilizar el lactato sin que se
sin que se vaya incrementando en la sangre, sin que se vaya acumulando en mi cuerpo. Y por ende, es la parte más sensible y de más alta intensidad a la cual yo puedo trabajar sin llegar a un punto en el cual me voy a fundir producto del nivel de trabajo o la intensidad a la cual yo estoy corriendo. Ya estos umbrales de lactato, eh, por lo que podemos ver acá, el basal es el 0,8, ¿ya? Esta zona intermedia, ¿ya? Que se correlaciona con la zona MLSS, es la nomenclatura en inglés, para la zona en la cual yo puedo mantener un paso de manera constante o una alta concentración de lactato sin que se le dé de manera exponencial. Ya, o sea, esto yo puedo estar mucho rato en, en esta zona en la cual el cuerpo lo está ocupando como fuente energética sin que se le dé de manera crítica para ya no poder seguir funcionando. ¿Ya? Y esto es algo que el entrenamiento tiene que buscar y que tiene que conocer deseablemente. Y esto me lo permite el examen de laboratorio. ¿Ya? Más adelante voy a explicar, y que es la idea de explicar todas estas cosas que tal vez no es tan necesario si en el fondo lo que quiero es entrenar, pero sí conocerlo y saber qué es lo que voy a lograr con ciertas intensidades de trabajo y métodos de entrenamiento. Y claro, y como dije, este otro umbral, eh, ya el cuerpo se funde. 0,8, de ahí para arriba, el umbral eh, de lactato 1 o aeróbico, sobre ese 0,8 más 1 milimol, 0,8 más 1 milimol, es el punto más o menos en el cual yo me puedo mantener a alto nivel de intensidad utilizando lactato como energía sin llegar a fundirme. Y el nivel basal, más 3 milimoles, de ahí para arriba ya me voy a fundir. ¿Ya? Esto es de un estudio en deportistas, pero la lógica del cuerpo para todos es la misma, más o menos a grosso modo. Seguimos. ¿Y por qué se mejora el rendimiento? ¿Y por qué es importante el tema del lactato? Ya porque acá como se ve en esta imagen, acá hay una curva de un sujeto desentrenado en color rojo, o el mismo sujeto desentrenado, después este sujeto con un estado ya de entrenamiento un poco mejor, y después con una curva de entrenamiento con un fitness claramente mejorado. Esto lo podemos hablar cualquier persona que siga un programa regular de ejercicio y que le hayan podido medir esto. ¿Ya? Vuelvo a redundar, que yo explico esto para relacionarlo con parámetros simples más adelante. Ya no se queden con que todo esto es porque yo tengo que pasar con un laboratorio para poder entrenar de buena manera. ¿Ya? Para conocerlo, sí es necesario pasar por el laboratorio, pero para entrenar de buena manera no es estrictamente necesario. ¿Ya? Y bueno, básicamente, lo que muestra este gráfico, el eje Y es la velocidad, la medida que voy más a la derecha voy más rápido, y el eje X, la medida que voy más para arriba, es la concentración de lactato en sangre. ¿Ya? En entrenamiento, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir que el nivel de lactato basal, si antes lo tenía en 5 km por hora, ahora lo pueda tener en unos 8 km por hora, y más a futuro tal vez lo tenga en 11 km por hora. ¿Ya? O sea, va a ser trabajar a bajas intensidades. Para mí una baja intensidad va a ser cada vez a una velocidad mayor en la medida que yo esté entrenando. Asimismo, va a ser el punto en el cual se va a elevar mi concentración de lactato. ¿Ya? O sea, se va a empezar a acumular el lactato en sangre a velocidades mucho más altas que en el tiempo que yo era sedentario o el tiempo que era desentrenado. ¿Ya? Y por ende también la curva de ese estado central, voy a decir, entre el nivel de lactato 1 o umbral aeróbico, nivel de lactato 2, umbral anaeróbico, también va a estar más elevado. O sea, voy a ser capaz de poder ocupar o poder correr a altas intensidades produciendo lactato, pero ocupándolo también como energía. Si antes lo hacía eso a 9 km por hora, hoy día lo puedo hacer a 13 y a futuro tal vez lo pueda hacer a 15. Y así es así con el correr del tiempo, con el correr de los meses y con el correr de los años. Es como uno tiene que mejorar estas curvas de rendimiento, o estos parámetros fisiológicos para mejorar mi curva de rendimiento. ¿Ya? Eso es lo que busco un entrenamiento serio. ¿Ya?
un entrenamiento serio no solo para deportistas, para cualquier persona que se plantee el poder hacerlo de buena manera. Y bueno, y acá puse este cuadro en el cual se deja entrever un poco, que no es tema de esto, de lo que es el lactato y su correlación con las cargas de entrenamiento. Ya esto es el mismo gráfico anterior que mostré, pero en el cual se dice que en el umbral aeróbico, donde empieza a elevarse a la velocidad que empieza a elevarse el lactato, de ahí para atrás, puedo hacer un entrenamiento de resistencia regenerativo o de baja intensidad, ya que es la zona de alto volumen y donde trabajan mucho los deportistas que buscan rendir en, en deportes de largo aliento. Ya de repente la gente uno la ve el fin de semana que sale a correr y se está jugando la vida y uno dice ¿para qué? Ni para ocupar más grasa como energía tiene sentido, ni para aumentar tanto tu rendimiento tiene sentido con, con todos los factores o con todo lo que puede ir en contra para tu salud, ¿ya? Eh, pero ojo como uno entrena, ya la idea de mostrar este gráfico es tener en claro que claro, uno entrena en función de lograr ciertos cambios a nivel de este parámetro de lactato y que eso va a tener una incidencia y una adaptación específica en mi organismo, que tampoco voy a hablar acá, pero para que se quede claro. Después, el entrenamiento en el cual la tasa de utilización de lactato es lo más alto posible entre el umbral anaeróbico y aeróbico o lactato 1 y 2, claro, dice entrenamiento resistencia moderada a alta intensidad y una zona de transición aeróbica a anaeróbica. Ya, o sea, acá puedo ya entrenar mucho más duro con ciertos métodos de entrenamiento, ¿ya? Pero claro, que independiente del método, mientras esté en esta zona de transición, voy a lograr el objetivo de ir mejorando también lo que es la utilización del lactato en esas intensidades. Y acá habla sobre el umbral anaeróbico, ¿ya? Sobre esa concentración de 3 milimoles por sobre el estado basal de un entrenamiento a intervalos, ya que acá de por sí ya estamos hablando de sprint, de muchas repeticiones, de otros métodos de entrenamiento y que de por sí la carga de entrenamiento y el volumen de entrenamiento con este tipo de métodos es muy bajo en los deportistas de resistencia, pero altamente importante para poder mejorar lo que son la zona en la cual yo puedo ocupar el lactato como fuente de energía y por ende poder correr más rápido eh, en una carrera independiente al consumo de oxígeno. ¿Ya? Y acá lo voy a nombrar para seguirlo, lo voy a seguir nombrando más adelante, que independiente yo tenga un buen consumo de oxígeno, si yo no soy capaz de acercar estos umbrales a mi consumo de oxígeno, una persona que tiene un consumo más bajo que yo, pero puede ocupar más lactato que yo, puede rendir mucho más. Ya, o sea, el consumo máximo de oxígeno no lo es todo para el rendimiento, que quede claro eso. Luego, umbrales ventilatorios. Ya, el tema de los umbrales ventilatorios tiene que ver con los cambios que voy a tener a nivel respiratorio y que indican un incremento en la intensidad del esfuerzo. Ya esto, estoy leyendo textual, tienen un coeficiente de correlación extremadamente alto con el umbral de lactato, además de ser reflejo de modificaciones evidentes en el patrón respiratorio del sujeto. Y acá estamos aterrizando un poco más lo que es el entrenamiento en función de los umbrales ventilatorios, que si bien se correlaciona con la ventilación, la cantidad de veces que yo respiro por minuto, la cantidad de CO2 que mi cuerpo produce por minuto, la cantidad de oxígeno que mi cuerpo consume por minuto, esto se correlaciona, pero de manera estrecha, uno, con lo que son las concentraciones de lactato en sangre y con los umbrales de lactato, pero también así se correlaciona de muy buena manera, pero de muy buena manera
en cómo se modifica mi patrón respiratorio. Y para eso no necesito ningún laboratorio para que me digan cómo mi cuerpo está funcionando y más o menos para tener una idea en qué zona de la curva de estos umbrales yo me encuentro, de los umbrales ventilatorios, o en qué zona de la curva de los umbrales de lactato me encuentro, y yo poder estimar, ¿ya? No voy a decir poco seria, porque la idea de entender esto es que sea relativamente serio, pero sí poder estimar mis cargas de entrenamiento, que más adelante voy a mostrar algunas cuantificaciones. Ya, pero acá como se puede ver, eh, voy a ir un poco para adelante. Y ahí, como estaba diciendo, estos umbrales ventilatorios tienen una particularidad. Voy a ir un poquito a la imagen de la diapositiva que sigue para mostrar un poco. ¿Ya? El VT es la nomenclatura en inglés del umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. Velocidad, consumo de oxígeno. O tiempo de trabajo, consumo de oxígeno. Ya más o menos para que hagamos el paralelismo con los gráficos que se dio de manera anterior. ¿Ya? Y el umbral ventilatorio 1, ¿qué característica tiene? ¿Ya? Que la cantidad de oxígeno que yo boto en mi respiración es menor que el CO2 que yo empiezo a expirar en mi respiración aumenta. Hay una relación lineal en donde aumenta la cantidad de oxígeno que yo empiezo a consumir y la cantidad de CO2 que yo empiezo a producir, hasta un punto donde se produce un quiebre y donde la cantidad de, de CO2 que mi cuerpo produce empieza a ser mayor que la cantidad de oxígeno que yo empiezo a consumir. Y eso se conoce como el RER, ya con un valor de 1, que en realidad es el cociente respiratorio del CO2 partido por el VO2. Y finalmente se correlaciona con un leve incremento en la ventilación, o sea, empiezo a respirar un poquito más rápido. Y eso se correlaciona, voy de nuevo adelante, con este primer punto, este BT1, que se correlaciona con lo que yo expliqué anteriormente, con el primer umbral del lactato. ¿Ya? O sea, acá yo ya sé que en este BT1, umbral ventilatorio, cuando empieza a aumentar mi respiración, es porque se está empezando a aumentar eh, poco a poco la concentración de lactato en mi organismo. Y estoy entrando en esta zona de transición en donde yo soy capaz de utilizar el lactato como fuente de energía. ¿Ya? Vuelvo acá atrás. Y después el umbral ventilatorio 2. ¿Qué es lo que ocurre en el umbral ventilatorio número 2? Aquí ya empiezo a ventilar más oxígeno. Con mi respiración sale más oxígeno. Ya no soy capaz de procesar todo el oxígeno que estoy teniendo. Aumenta de manera exponencial la producción de CO2, como aumenta también el coeficiente de correlación del consumo de oxígeno en relación a la producción de CO2. Y hay un incremento de la ventilación que no es lineal. Y ahí eso yo lo distingo claramente cuando yo ya empiezo a respirar más rápido. ¿Ya? Eso es porque ya estás en un punto en el cual prontamente ya no vas a tener la capacidad de poder sostener el ejercicio por mucho rato, y eso tiene una correlación directa con el umbral ventilatorio 2, ¿ya? Y con el umbral de lactato 2 o el umbral anaeróbico, ¿ya? Porque si yo estoy respirando extremadamente rápido y sin ningún patrón regular, yo sé que me voy a fundir, sé que mi concentración de lactato está por las nubes y sé que hasta ahí no es mayor ejercicio. Y esto es muy interesante porque esto requiere una indumentaria o un equipo muy costoso para poder medirlo, pero que se correlaciona de manera muy bien con el umbral del lactato, que eso se mide de manera mucho más fácil y se correlaciona con lo que es la respiración, que eso todos lo evidenciamos cuando empezamos a aumentar la intensidad
del ejercicio, ¿ya? Y obviamente acá también dejar en claro que este umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2, si lo correlacionamos, como dije, con los umbrales de lactato, también se van a correlacionar con la diapositiva que mostré antes, que hay ciertos métodos de entrenamiento que van a encajar con el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2 y con ciertos objetivos específicos dentro de los métodos que puedo trabajar dentro de esas zonas de trabajo. Seguimos. Ya, pasamos por lo más importante, que es lo que me permite cuantificar el tema del entrenamiento, cuantificarlo y poder saber por qué estoy entrenando esto y por qué lo tengo que entrenar ahí o por qué lo tengo que entrenar acá. No estoy hablando de métodos. Ya después, cuando voy a hacer un, una presentación de lo que son algunos métodos y cómo lo podemos relacionar con esto y dónde lo puedo ir encajando, y acá ya va a ser mucho más sentido todavía este fundamento, pero entendiendo esto yo voy a saber por qué los métodos los voy a encajar y por qué los voy a ocupar y en qué proporción dentro de mi entrenamiento. Ya, esto acá es bien importante, la velocidad aeróbica máxima. Ya, bueno, hay factores en tu entrenamiento que le vamos a dar un nombre. Ya la carga de entrenamiento es con lo que yo genero el estrés en mi organismo, ¿ya? Y hay una carga externa y una carga interna de tu entrenamiento. Ya la carga externa eh, es lo cuantificable, cuántos kilos levanto, cuánto de, a qué velocidad corro, en cuánto tiempo lo hago, ya eso es algo cuantificable, que a eso se identifica como carga externa. La carga interna es como puede incidir en mi organismo, ¿ya? Y eso puede ser, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué cambio va teniendo la frecuencia cardíaca? Y yo puedo prescribir en función de lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Que es un parámetro interno, pero que yo lo ocupo para prescribir en vez de dar, ¿sabéis que ya? Corre no sé, a 5 kilómetros por hora por 20 minutos, te puedo decir ya, corre al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima por esa misma cantidad de tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? Y bueno, la velocidad aeróbica máxima también es súper importante porque se ha ido comprobando, sobre todo en gente entrenada, lo cual no quiere decir que no se pueda aplicar en gente sedentaria, pero claro, todos funcionamos de la misma forma, como dije anteriormente, pero es a la velocidad mínima al cual es alcanzado el consumo máximo de oxígeno. ¿Y eso cómo lo sé? Se mide en el laboratorio, se mide en test de campo, en algún protocolo de alguna, de alguna prueba, en pista atlética, se mide en treadmill. eh, y tiene una muy buena correlación con lo que es el consumo máximo de oxígeno, ¿ya? Y por ende para determinar cargas de entrenamiento. Por otra parte, la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Son la cantidad de pulsaciones máximas a la que puede ser sometido el sistema cardiovascular. ¿Cómo se determina? ¿Ya? Tengo dos maneras, mi frecuencia cardíaca máxima real y una frecuencia cardíaca máxima estimada. Ya la frecuencia cardíaca máxima real va a ser haciendo un ejercicio o el deporte a la más alta intensidad posible bajo un protocolo predeterminado, ¿ya? Y en función de eso yo determino la frecuencia cardíaca máxima de entrenamiento. Por ejemplo, un test de naveta que aumenta de manera gradual las cargas y va a aumentar mi frecuencia cardíaca eh, en la medida que yo voy aumentando la intensidad del entrenamiento o las etapas de la prueba, y va a llegar a un punto en el cual mi frecuencia cardíaca no va a aumentar más. ¿Ya? Eso es algo extremo, obviamente eso no se le va a recomendar a una persona que no tenga la salud adecuada
o una persona que no sea deportista, no tiene ningún sentido ya, porque determinar una frecuencia cardíaca máxima es un estrés que digamos es riesgoso para el organismo. Y la frecuencia cardíaca de reserva, ya que esto también viene estudiado hace bastante tiempo y tiene ciertas correlaciones bastante directas con el consumo máximo de oxígeno. Se ha ocupado mucho para prescribir eh, porcentajes de carga en relación con la relación directa con el consumo máximo de oxígeno para, para lo que es prescribir el entrenamiento en deportistas. Y claro, la frecuencia cardíaca de reserva es la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Eso se le llama la reserva que uno tiene. Y bueno, y por la fórmula que aquí sale, uno puede determinar también ciertas intensidades de entrenamiento en función de la frecuencia cardíaca máxima para mi edad, que son 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca de reposo, que en este caso, si yo, no sé, tengo 55 pulsaciones por minuto, el resto son 220 más por los 55, y lo multiplico por la intensidad a la cual yo quiero trabajar y le sumo la frecuencia cardíaca de reposo. Y eso también me dará un parámetro de tangible de carga de entrenamiento. Pero, pero eso, si yo no lo correlaciono con las cosas que yo expliqué antes, tampoco tiene ningún sentido, porque claro, ¿qué significa que yo trabaje a cierto porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, de la frecuencia cardíaca máxima o de la velocidad aeróbica máxima, si yo no entiendo qué está pasando en mi organismo a esas intensidades? Y eso me lo da el laboratorio. Y como eso ya está estudiado en el laboratorio, claro, podemos ejemplificarlo con lo que sigue de manera más simple. ¿Y para qué me sirven estos parámetros? Justamente es para establecer las cargas de entrenamiento. Tan simple como eso. ¿Ya? Mi velocidad aeróbica máxima, mi frecuencia cardíaca máxima y mi frecuencia cardíaca de reserva me sirven para establecer mis cargas de entrenamiento. ¿Cómo? ¿Ya? Acá está ejemplificado cómo el umbral ventilatorio 1, este BT1 que sale acá, lo logro entre un 59% y un 65% de la velocidad aeróbica máxima. Si yo no sé cuál es, entre un 77% y un 81% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? Eso todos lo pueden saber. Si no es por un test máximo, es por una estimación del 220 menos la edad. ¿Ya? Y lo otro, la frecuencia cardíaca de reserva, que yo creo que este es el mejor parámetro y más fácil de ocupar que tenemos para saber en qué zona estamos, si de lactato 1, o umbral anaeróbico, o umbral ventilatorio 1, o si estamos en la zona de utilización del lactato de manera estable, o en la zona de lactato 2, umbral anaeróbico, o umbral ventilatorio 2, ¿ya? La mejor manera puede ser este datito acá, porque la frecuencia cardíaca de reserva, como dije en la fórmula de antes, me reconoce una estimación de mi frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? En función de mi edad y en función de mi frecuencia cardíaca de reposo, ¿ya? Y claro, y el BT1 se encuentra entre el 68% de la frecuencia cardíaca de reposo y entre el 74%. Y así suma y sigue. Según el objetivo que yo quiera, acá tengo una frecuencia cardíaca de reserva o máxima o una velocidad aeróbica máxima, si es que la conozco, que se correlaciona con estar trabajando en estas zonas de entrenamiento. Que, que espero, sin redundar más allá en esto, ustedes hagan la relación de las cosas que yo expliqué para atrás y que claro, acá ya estamos viendo en un cuadro súper simple cómo todos esos parámetros fisiológicos que teníamos para atrás sí tienen un sentido en este cuadrito acá, ¿ya? Y este último es el cuadro de percepción de esfuerzo, ¿ya? Explicado en palabras bien simples, en una escala de 6 a 20, siendo 6 un esfuerzo mínimo y siendo 20 un esfuerzo máximo, uno le da un valor a eso. Y dentro de estos ciertos rangos de intensidad, se va a correlacionar más o menos con estos parámetros fisiológicos a mejorar. Pero a mi gusto, el número uno o el mejor puede ser el primero, el segundo, la velocidad aeróbica máxima o un porcentaje, después la frecuencia cardíaca de reserva, después la frecuencia cardíaca máxima, si es que tengo el valor en función del test máximo de la especialidad,
y finalmente este porque es más difícil de interpretar la percepción de esfuerzo, ¿ya? Acá hay otro cuadro y que esto ya va a ser tema para cuando hablemos de métodos de entrenamiento, en el cual es lo mismo de recién, eh, y que claro, me habla que hay ciertas zonas de trabajo o ciertas intensidades de trabajo a los cuales voy a lograr ciertos objetivos. Ya el BT1 entre entre el 70 y el 90%, el umbral ventilatorio 1, o el lactato, después entre el 90 y el 110%, y así suma y sigue. Ya, pero como podemos ver, acá hay otros parámetros que no voy a profundizar más allá porque ya es más específico de esta investigación de dónde saqué este cuadro, pero al final cada zona de entrenamiento, ya, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, que hay diferentes propuestas, ya, se correlacionan con un porcentaje de intensidad. Eso para que lo vayamos teniendo bien, bien claro. Y bueno, finalmente comprender que para rendir en las carreras de distancia es clave tener un buen consumo de oxígeno, hay que mejorarlo, pero más allá, y, y es muy importante comprender que esto no lo es todo, por muchos años esto lo fue todo, pero es el porcentaje del consumo máximo de oxígeno en el cual yo tengo mi umbral de lactato, mis umbrales ventilatorios, ¿ya? Porque eso quiere decir que en la medida que yo pueda trabajar más cerca de mi consumo máximo de oxígeno o que mis umbrales de lactato, mis umbrales ventilatorios estén más cerca de mi consumo de oxígeno, voy a ser capaz de rendir a más altas velocidades, a ser capaz de rendir con mayor eficiencia y a tener una mejor economía de carrera. ¿Ya? La economía de carrera básicamente habla en que yo pueda movilizarme eh, a una velocidad determinada con un consumo de oxígeno no tan elevado. ¿Ya? Eso de manera muy general. Pero esto va a determinar el rendimiento. Uno, que tenga un buen consumo de oxígeno. Dos, que mis umbrales eh, que yo pueda tolerar las cargas de lactato estén cerca de mi consumo de oxígeno, ¿ya? Y que lo pueda mantener por mucha cantidad de tiempo. Y eso sumado con la economía de la carrera me van a determinar el tema del rendimiento. ¿Ya? Esta economía de carrera viene dada por muchas cosas, viene dada por la fuerza, por el peso, por la composición corporal, viene determinada por factores ambientales, climáticos, hay el entrenamiento en sí, así que hay varias cosas que determinan, pero todo lo que vimos para atrás, incluso las cargas que les dije en la diapositiva anterior, vienen y se resumen en este pequeño cuadrito. Terry Fox, todos corremos por diferentes motivos, diferentes causas. Él es un joven canadiense que a muy temprana edad, eh, cerca de los 20 años, producto de un cáncer, perdió una pierna y él se propuso cruzar el país en vamos a decir, una obra, ¿ya? Una maratón que se llama Maratón de la Esperanza y tenía que recorrer más de 5.000 kilómetros, ¿ya? Eh, para cruzarlo de lado a lado, para ir juntando fondos para la investigación por el cáncer, y también para poder sostener lo que fue su travesía. Ya, él no pudo cruzar el país por completo, ya, llegó a recorrer alrededor de 3.500 kilómetros, eh, y nada, y él falleció, pero nada, demostrar que todos corremos por diferentes causas
Y, y él, claro, se propuso el correr un maratón diario para recorrer el país en el tiempo que se tenía que demorar. Ojo, Chile tiene 4.300 kilómetros de largo. eh, Estamos hablando de este tipo, es increíble lo que se propuso. Y bueno, no hay ninguna limitante. O sea, si tú quieres mejorar tu nivel de rendimiento, si tú quieres correr por una causa, como en este caso, si tú quieres correr eh, por salud, para pasarla bien, eh, yo creo que puede ser bueno conocer más o menos qué te puede ayudar a hacerlo de mejor manera, ¿ya? Él creo que uno de los maratonistas que nada, son un ejemplo a seguir, por eso lo puse acá. Pero nada, la idea y mi aporte es tratar de que se entienda qué es el entrenamiento, los parámetros de base, tratar de aterrizar un poco de información que a veces viene muy en el laboratorio y claro, hay que estudiarlo un poco para entenderla, pero si tú logras captar a grosso modo las generalidades de todo esto, puedes entrenar de muy buena manera con herramientas muy simples. ¿Ya? El compromiso va a ser buscar métodos de entrenamiento y encajarlo dentro de, de estos cuadros de umbrales y velocidades y frecuencias cardíacas y para poder orientar un poco más lo que es el entrenamiento de que pueda tener cada uno de ustedes en los deportes de resistencia y particularmente en lo que son las carreras. ¿Ya? Así que espero les haya servido, espero no haber dado la lata, espero haber tratado de haber sido simple y nada, será para la próxima.